A ver, ¿quién puede hacerlo? ¿Quién me puede determinar técnicamente cuáles son los daños? Para el del piso inferior. A ver, si usted es el ingeniero, ¿qué Puede tendría haber, que reparar? profe, también podría haber un daño estructural sobre el balcón de abajo Bien, por el peso que recibió. bien. Perfecto. Entonces, ahí vamos. ¿Quién es? ¿Quién es el que está hablando? Yo, Mauricio, profe. Bueno, Mauricio, mira, me parece muy bien. Él me está aconsejando, yo soy la propietaria del balcón inferior, he sufrido la, mm, la presencia de este hecho infortunado de mi vecino del piso superior, y él me está diciendo, mire, doctora, acá usted va a tener que ejercer una reparación porque hay una falla estructural en sus techos. ¿Verdad, Mauricio? Sí, profesora. Porque ahora va a tener pérdidas de agua de arriba, la mampostería. ¿Y cuánto me va a salir esto? Le voy a preguntar yo. Ese es el daño material. Perfecto. ¿Qué otro daño material estás observando, Mauricio? Además de lo estructural en el techo. Las cosas que habrían en el balcón, ya sea, no sé, las barandas, las sillas que hayan ahí, mesas, juguetes, Bien. qué sé yo, que tuviesen. Está bien, está bien, está bien. Eso puede ser, por ejemplo, que habían macetas o bien estaba ahí, porque ustedes han visto que las grandes urbes tienen hasta asadores Pueden ser los eléctricos. bienes personales del También es personal, arquitecto. pero estructuralmente podemos encontrar que va a tener una falla desde el punto de vista de lo que es la construcción de ese techo. Porque también esa caída provocó una fracción, una fricción o ruptura de toda la mampostería que encuadraba todo ese balcón. O sea, hay que volver a hacer todos los marcos, todos los vidrios. Entonces, hay un sinfín de daños. E incluso hay un compañero que nos dijo que ella no quiere, tiene miedo. Ese sería el daño inmaterial. ¿Se imaginan ustedes que si en el balcón nos encontramos que justo estaba la suegra tomando mate y le cae el balcón y la mata? Entonces algunos van a estar felices, pero otros ¿qué van a pasar? Quizás van a sentir un dolor, una aflicción. La pongo a la suegra para no poner otra cosa. Entonces, ¿cómo vemos que acá puede haber, el daño puede ser patrimonial con pérdida de vidas humanas, dolores y aflicciones, consecuencias de tipo imprevistos desde el punto de vista de la ponderación material, porque el valor vida es imponderable muchas veces. Entonces, cuando hablamos de daño, hablamos de una lesión que puede ser material o inmaterial. Hasta ahí la hemos podido ir descifrando. Y en el otro ejemplo que vimos del derrumbe por explosión el fondo medianero, ¿cuáles serían los daños materiales? También la estructura de la vivienda colindante. La estructura de la vivienda colindante. Y ahí El abajo, ¿qué auto. había? Habían autos. Se imagina que también eso es daño material, le ha destruido los autos, etcétera. Hasta ahí vamos, entonces, se imagina si había gente. Entonces, es integral, es todo lo que puede haber como pérdida, valor o aflicción. Hasta ahí no hay problema, ¿verdad? Y el otro daño inmaterial podría ser, por ejemplo, el tiempo que perdió esa persona, si tuvo que faltar al trabajo, o Exactamente. los problemas Entonces, laborales. ahí, perfecto. Ahí lo que ella me está planteando es esto. Daño es no solo lo materialmente palpable o lo inmaterial ponderable, porque puede traducirse en un valor económico, sino también las pérdidas de ganancia o las posibilidades. ¿Se imaginan que Mauricio alquila tu cliente alquila ese departamento para turistas temporarios? Y ahora, ¿cuánto tiempo, Mauricio, me va a llevar esa reparación? Desde meses a años puede ser. Y entonces yo, ese departamento que lo alquilaba durante, por lo menos en la semana, perdón, en el mes, por lo menos lo alquilaba viernes, sábado, por un valor de, ¿cuánto puede estar un alquiler temporario de un departamento para 4 personas? 9.000 pesos. ¿Cuánto pierdo al año? A ver, Mauricio.
como lucro cesante, como ganancias dejadas de percibir. Si son al fin de semana, son 4 fines de semana al mes, 9 por 4, 36.000 pesos. 430.000 pesos, profe. 36.000 pesos por la cantidad de meses en el año, exactamente, ya ahí nomás Mauricio está sacando la cantidad de lucro cesante o ganancias dejadas de percibir porque el departamento no lo puede tener en condiciones para hacer la actividad lucrativa. Se imagina si en ese lugar ejerzo una actividad comercial y tengo que instalarme en otro local para poder ejercer la actividad que no puedo hacerla. Entonces, a eso se suma el alquiler de otro departamento donde tengo que estar hasta que se haga la reparación. Y bueno, el otro departamento me cobran 50.000 pesos al mes o 100.000 pesos, en fin, depende qué es lo que pueda suceder. Entonces, daño emergente, lucro cesante, son esas ganancias o esas pérdidas que yo veo frustradas por el hecho dañoso. Ahora también no es lo mismo las reventas que pueda tener ese departamento. ¿Por qué? Porque no logro que se produzca la obra de tal manera que se enmiende la estructura porque se ha quedado dañada. Entonces el valor de reventa, cuando viene un perito y dice, no, esto tiene una fricción en el hormigón y evidentemente ya no va a poder tener un valor de reventa. Entonces hay una pérdida que va a incidir en ese valor. Eso sería el daño. Entonces está bien, como dice la compañera, daño material, daño moral, lucro cesante, ganancias dejadas de percibir o la expectativa de chance perdida. Hasta ahí quedó claro entonces qué se entiende por daño y qué diferencia hay entonces entre la presencia del daño en la responsabilidad civil que la responsabilidad penal. Bien, vamos ahora al otro presupuesto. El otro Profe, presupuesto, sí, una consulta, porque, bueno, la mayoría de los daños psicológicos, y eso yo supongo que sí puede ser cuantificable de forma económica, digamos, pero el caso de la muerte de la suegra, como el ejemplo que usted dio, ¿cómo lo sí. cuantifica? Bueno, eso le comento. Eh, la muerte de una persona eh, puede ser algo muy gravoso. Primero, porque puede ser que la persona muera en el mismo momento o bien muera después de un proceso de internación. Entonces, en el proceso de internación necesitan operarla, necesitan gastos de intervención sanatorial, en fin, un sinfín de detalles, y eso se entiende que son daños materiales. Ahora, si la persona muere, va a ponderar el valor vida en atención a la edad que tiene la persona. Es decir, los jueces acuden a fórmulas ya preestablecidas o a ponderaciones o en más o en menos que surgen de criterios de la sana crítica de la posición o de la opinión. Uno de los criterios es teniendo en cuenta la edad de la persona, la capacidad progresiva, la capacidad de ingreso que esa persona tenía, y se van haciendo fórmulas o ecuaciones para llegar a determinar cuánto esa persona podía, por ejemplo, aportar al sostén de una familia. ¿Se imaginan si en ese balcón hubiera muerto una persona de 45 años, que es el padre de 2 niños, y que esa persona demuestra que tenía una capacidad de ganancia al año de no sé, pongámosle, qué sé yo, no sé, pongamos 10 millones o 20 millones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos niños van a tener la ausencia de un padre que podía sostenerlos hasta los 21 años. Entonces, ese valor vida se va a perder y por lo tanto es un objeto. Hola. Sí, profesor. Sí, te escucho. Es un objeto que tiene que ser, es una situación que tiene que ser considerada por el juez en atención a la edad de la persona que falleció, la posibilidad económica que aportaba y a veces cuando no se produce la muerte total, sino una pérdida de la capacidad, por ejemplo, la pérdida de la visión, la pérdida de un miembro que puede ser para reproducir o bien algún órgano que es único, que necesita sí o sí ese órgano, porque no hay una estructura orgánica que pueda reemplazarlo, como pierdo, pierdo la Profe, capacidad. Uh-huh. una consulta. Entonces, En, termino de redondear. En estas circunstancias, el juez va a ponderar
atendiendo a tablas o vademécunos que hay ya para cuantificar la pérdida de la salud, del valor vida respecto de una situación dañosa. Es decir, que en este caso tenemos no solo lo que está describiendo Mauricio como daño material, por estas fallas, el lavarropa que estaba allí, miren cómo va creciendo, sino también porque hay una vida, y además porque ese inmueble era destinado para una determinada situación lucrativa, es decir, se va generando una bolsa tan grande en la responsabilidad y que quizás correspondía al factor que necesitamos ver, que es por qué se produjo ese daño o por qué se produjo esa situación en este nivel. Entonces, vamos a ver el segundo elemento que está dado por la antijuridicidad. ¿Qué me querían preguntar? Yo le quería consultar en lo que estaba comentando usted del caso de una persona de 40 años. ¿Y qué pasa si fuese un chico, 24 años, quinto año de ingeniería, que vale más que una persona de 40 años? Por supuesto que, a ver, aquí no es quién vale más ni quién vale menos, es una ponderación más o menos que el juez va considerando en atención a todas las circunstancias que va a englobar la relación. Por supuesto que aunque uno no quiera, y discúlpeme que sea tan objetiva, una persona que ya tiene una edad posterior a la jubilación se entiende de que no tiene una chance de vida para seguir una persona de 70 años, 80 años, no tiene tanta capacidad como para producir un sostén a otro, o su vida también tiene una chance menor. Entonces, en cambio, la expectativa de vida de un joven de 24 años que tiene un proyecto de vida de ser un médico o ser un odontólogo o un jovencito que aspira con 17 años, ya dice, yo también quiero tener como proyecto de vida, puede generar una indemnización tan igual como si fuese una persona de 45 años. O sea, se van considerando todos los elementos para ilustrarlo al juez a los efectos de ponderar ese valor vida. ¿Alguna otra pregunta? No hay tablas respecto de cuánto vale una persona humana. ¿Sabe quién tiene tablas? El derecho del trabajo, en materia de accidente de trabajo, y eso ya lo vamos a ver como la teoría de la responsabilidad laboral. Entonces, hasta el momento vamos escuchando tres tipos de responsabilidad. La responsabilidad civil es la que juega de particular con el otro particular. La responsabilidad penal es la que pone en juego el Estado frente a hechos ilícitos o delitos que necesita restablecer en el orden jurídico vulnerado. Y la responsabilidad laboral es la reparación que debe un empleador a sus trabajadores por el hecho o en ocasión del trabajo, los famosos accidentes o enfermedades profesionales. Vamos a ver que son diferentes. ¿Por qué? Porque en una pregunta. Cuando muere alguien, ¿deja de ser responsabilidad civil o pasa a ser responsabilidad penal? Antes de responder esa pregunta, la responsabilidad civil posibilita una responsabilidad integral. ¿Por qué? Porque va a reparar el valor vida, los daños materiales, los daños inmateriales, el daño moral, la pérdida de chance, el valor afectivo. ¿Me explico? La responsabilidad penal lo que se establece es el orden jurídico vulnerado aplicando una pena o condena. Y la responsabilidad laboral, en cambio, es tarifada, porque se pondera cuánto se le debe pagar a una persona en función de la pérdida de la capacidad funcional para trabajar. Es tarifada y se maneja con códigos económicos, numéricos, desde la edad de la víctima y desde la capacidad de ingreso. ¿Entendida la diferencia entre uno y otro? Bien, ahora vamos a la pregunta que él planteó. Ojo que esa es una pregunta de examen, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre en los globales? ¿Qué diferencia en la responsabilidad civil? Es la diferencia con respecto a las otras responsabilidades, que es integral, puede reclamar todos los ítems de daños. La responsabilidad penal busca el restablecimiento del orden jurídico vulnerado. La responsabilidad laboral es una responsabilidad tarifada, en virtud de la edad y la capacidad de ingreso del trabajador. Y, por supuesto, el porcentaje de incapacidad que se determine según los vademecum de salud.
A ver, ¿qué pregunta me quería decir el compañero? ¿Quién era? Yo, Rodrigo, una vez que, o supongamos que en el balcón había una persona, bueno, y muere la suegra, ¿pasa a ser una responsabilidad penal o no? ¿Para quién va a ser la responsabilidad penal? Para el autor, por supuesto que cuando hay un hecho, cuando hay una relación, se pueden abrir todas las ventanas de la responsabilidad, no son compartimentos estancos. Ustedes fíjense en a ver qué caso penal estamos viendo últimamente en estos días. Eh, a ver, por ahí escuchan la ley Micaela, ¿vieron? Bueno, ¿vieron ese tema de la ley Micaela, el tema de violencia de género? ¿Escucharon? No, profesora. Bueno, a ver, últimamente nosotros tenemos toda una visibilidad respecto de no a la violencia de género y es la aplicación de una ley que se llama la ley Micaela. Me sorprende que no la hayan conocido, que no la hayan escuchado. Es decir, en virtud de la ley Micaela están obligado el contexto social a responder frente a los hechos de violencia de género. Entonces, ¿quién era Micaela? Micaela García fue una jovencita que vivía en el litoral y que sufrió una violación por parte de una persona que el Poder Judicial, teniendo antecedentes, dejó en libertad. ¿Lo tienen presente o no lo tienen presente? ¿O escucharon por ahí la ley Micaela? ¿A ver, alguien escuchó? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien. Bueno, Micaela era una jovencita activista de Ni Una Menos. Bueno, por ahí ustedes la habrán visto en la foto. Veamos ese caso. Bueno, Micaela, entonces, por este hecho ilícito, por esta antijuridicidad provocada por este señor era de apellido Wrangler, creo que Wagner, una cosa así, la mata. Y pues, por supuesto que su madre pierde un valor vida. Micaela era una chiquita de la edad estudiantil, creo que tenía 23 años, hizo una vida, un proyecto de vida frustrado que va a tener que ser indemnizado a sus padres, ¿no? Ahora, esa antijuridicidad, esa ilicitud, ha sido captada por el derecho penal también. ¿Por qué? Porque el derecho penal impone la condena por ese hecho ilícito y también obliga a aquellos que han sido autores materiales, como será este delincuente que la terminó matando en este abuso, y también a aquella sociedad que con hechos pasivos, o sea, silentes, no le han dado la protección que merecía esta joven. Es decir, la antijuridicidad porque alguien no cumplió con las reglas de la licitud. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Ahora, en el ejemplo que tenemos acá con Mauricio, la antijuridicidad puede estar dada porque el ingeniero que edificó esta obra no adecuó las reglas de la técnica a los mínimos previstos por los códigos de edificación, por las reglas técnicas del ejercicio de la profesionalidad. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque escatimó un cálculo respecto de material, intencionalmente, maliciosamente o bien por una negligencia. Es decir, que la antijuridicidad en materia civil se puede dar porque no se cumple la norma de manera negligente, imperita, falta de diligencia, o bien porque intencionalmente escatimó la calidad de los materiales con los cuales tenía que realizar la obra. ¿Entendido entonces? ¿Alguna pregunta? Profe, en ese caso, el COPA va al colegio de ingenieros o Secretaría de Obras Públicas, aprueban eso y si está aprobado, no sé, Hay veces, también, y otros también. Hay veces que la aprobación de esos planos o de esas memorias se hacen en patines, sin el análisis regular del deber. Y hay un límite, porque quizás ha presentado el plano, ha presentado el proyecto, las memorias descriptivas, pero en los hechos nadie lo fue a vigilar y a controlar. Sucedió con Cromañón. profe, Sí. en ese caso, ¿coexistiría la responsabilidad ética y también administrativa? Ilegal. En Cromañón, no sé si ustedes se acuerdan de ese hecho, fue un
un boliche donde se realizó un evento y, y fue responsable ¿quién? El organizador, el grupo musical, el gobierno, por este hecho ilícito. ¿Por qué? Porque todos entraron en una falta de diligencia. Es decir, puede haber una cadena de responsabilidad. ¿Alguna otra pregunta? Es decir, la antijuridicidad es no cumplir la norma y puede llevar a factores extensivos de responsabilidad. Vamos al otro presupuesto. El otro presupuesto es la relación de causalidad. La relación de causalidad. Si la suegra murió, pero no porque tuvo una lesión gravísima, sino que muere porque ella realmente tenía un carcinoma que ya era fatal y sabíamos que ella iba, o se determina que ella realmente iba a morir por una circunstancia ajena al hecho. ¿Hay una relación de causalidad entre el balcón que cayó y la muerte de esta persona? No, porque por la caída del balcón solo tuvo lesiones graves, pero no incidían en la pérdida de la vida. Entonces, el nexo de causalidad o relación de causalidad es un elemento o un presupuesto que justamente está a cargo de los peritos médicos o peritos profesionales, que son los que van con una lupa a observar si la consecuencia dañosa es producto de este hecho. Si el daño es producto de este hecho. ¿Está claro? Quizás, por ejemplo, el perito determine que no fue una falla derivada de la incorrección técnica del ingeniero constructor o de los análisis de materiales o bien de la estructura, sino que es un hecho de la naturaleza, se produjo un derrumbe, producto de un movimiento sísmico imperceptible, pero que sí ha incidido por medio de la geología, se puede determinar. ¿Hay relación de causalidad? No. Entonces, para que funcionen los presupuestos, tienen que darse todos, tienen que darse el daño, tiene que darse cada uno de ellos, el daño, tiene que aparecer la relación de causalidad y la ilicitud. Ahora veamos qué es esto del factor de atribución. Bien, el factor de atribución significa que el hecho sea atribuido al sujeto autor por esa culpa o por esa intención dañosa. Es decir, puede ser por un hecho objetivo o un hecho subjetivo. Y a veces hay hechos que nos liberan de una atribución. Por ejemplo, un hecho de la naturaleza, un hecho de la fuerza mayor, un orden del príncipe, por ejemplo, una inundación que es ajena a la responsabilidad de las personas porque es un hecho de la naturaleza. Entonces, para que se dé en conjunto la teoría de la responsabilidad, tienen que estar todos los presupuestos. Cada uno de estos presupuestos. La antijuridicidad, que viene a ser la violación a la norma o la violación al contrato. El factor de atribución objetivo, subjetivo y que no haya un factor eximente. El daño sí o sí. Y la relación de causalidad, es decir, el nexo de causalidad. Que este hecho sea provocado por aquel precedente. ¿Queda claro entonces? Hasta ahí me interesaría saber, porque vamos a ir seguramente a un corte. ¿Entendido los presupuestos de la responsabilidad civil? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, parece que se va a cortar y cuando se corte vamos a volver con el mismo link. Bueno, hasta aquí estamos viendo que la responsabilidad civil tiene una función, que es la función resarcitoria. Y Mauricio nos ayudó porque Mauricio dice, prácticamente la ponderó hasta numéricamente, ¿no? Sacó cálculos, después agregamos el cálculo del valor vida de la suegra, que aunque algunos no la querían, después han salido ponderando el valor vida de esta pobre señora. Analizamos su factor o nexo de causalidad. Pero hay otras veces que la responsabilidad civil tiene otra función, que es una función preventiva. Por ejemplo, estructuramos o edificamos o planificamos una obra,
que su vertedero, por ejemplo, una obra industrial cuyo vertedero arroja contaminantes en un río colindante. Entonces, sabemos que no tiene la estructura prevista como para evitar ese derrame. Tenemos conocimiento de que se instaló una obra y que no nos garantiza a la sociedad en el contexto de que va a evitar la producción de un daño. No hay un daño todavía, pero es inminente que se va a producir. Entonces, en esos casos juega la responsabilidad civil, pero con una función preventiva. ¿Qué quiere decir? Se acciona para que de esa manera se evite producir una consecuencia mayor. Entonces, se evita y se paraliza para que no suceda una atribución de responsabilidad superior. ¿Alguna duda con la función preventiva? Profe, yo tengo una duda. ¿Quién estaría a cargo de hacer cumplir esa responsabilidad civil preventivamente? Preventivamente. Los interesados, la comunidad toda, la comunidad toda. Cualquiera que tenga un interés legítimo para defender